La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está en compañía de nuestro hermano Darlene Carrasco para servir. Siempre es grato poder compartir la palabra del Señor en esta sección juvenil con palabras un poco más llanas que usted pueda digerir como este lenguaje juvenil sin dejar de lado la palabra del Señor y cómo nos manda a hablar de la manera correcta. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Estamos hablando durante todo este mes acerca del Evangelio. Un tema que no tiene acabadera, como podríamos decir. Así es. Es importante para nuestro diario vivir. Así que esperamos que usted se quede ahí hasta el final para que pueda escuchar lo que nosotros hemos traído a través de la palabra para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes debemos de recordar que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes, estudios bíblicos, jueves, servicios evangelísticos, sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Durante este mes de junio, los jóvenes estamos sumergidos en un programa de ayuno y de oración durante 15 días. Si usted se quiere unir a nosotros, a ayunar, a orar, media hora de oración, para que podamos crecer en el Señor, en el conocimiento, en la vida espiritual, que podamos entender y conocer el propósito por el cual Dios nos ha llamado en ese tiempo de meditación, de oración, de búsqueda. Y como hemos hablado, orar sin leer la palabra de Dios no tiene sentido. Leer la palabra de Dios sin orar tampoco tiene sentido. Todo es un balance en la vida del cristiano y por eso necesitamos depender de la palabra del Señor y de la oración, porque esto nos motiva a crecer en el Señor. Y los domingos, porque no hemos terminado las informaciones, iniciamos con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Usted es más que bienvenido a escuchar la palabra del Señor, a presentar adoración colectiva con los hermanos a nuestro Creador, que ese es nuestro propósito a la hora de reunirnos, aprender de su palabra y a adorar al Creador. Así es. El día de hoy tenemos este tema que es una buena noticia que inicia con malas noticias. Tú sabes que a modo de introducción, nosotros a veces cuando ocurre un evento en nuestra vida y queremos contárselo o tiene que ver con otras personas, le decimos, te tengo dos noticias. Ajá. ¿Cuál tú quieres escuchar primero? ¿La buena o la mala? Hay personas que prefieren escuchar la buena para cuando escuchen la mala no sea tan terrible. Sí. Pero hay otras personas que dicen, dame la mala primero. Dame la buena primero dame la mala primero y después dame la buena. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder presentar el Evangelio, tenemos que presentarte las malas noticias. Así es. Porque a través de conocer estas malas noticias vas a poder entender cuál es tu condición y por qué necesitas el Evangelio. Y vamos a iniciar con esta introducción que hicimos para que podamos ubicarnos de buenas y malas noticias en la palabra del Señor. ¿Por qué es una mala noticia? Podríamos decir, ¿qué plasma la palabra? ¿Por qué el Evangelio, si se supone que es buena noticia, trae una mala noticia? Consigo, Y es sí. como mencionaba que es necesario que entendamos esa condición que nosotros tenemos para poder entrar a ese regalo, a Exacto. esa
esa vida que el Señor nos da a través que recibimos el Evangelio. Es que las buenas noticias brillan más cuando escuchamos primero o sabemos primero qué es lo malo. Exacto. En este caso, entendemos que es una buena noticia cuando entendemos nuestra condición. Exactamente. O sea, la condición del ser humano. Y el primero que nada es que debemos saber, y empezamos con las malas noticias, es que el hombre está perdido o nace perdido por el pecado. Desde el pecado de Adán, todo hombre está corrompido por el pecado. Exacto, podríamos decir que desde nuestro nacimiento somos pecadores. Así es. Usted dirá, pero ¿cómo un bebé inocente? Sí, la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Me gusta mucho esta cita porque desde el versículo 12 dice, Adán, la muerte, Cristo, la vida. Exacto. Hace como la ilustración de cómo entra la muerte espiritual del hombre por la caída de Adán, pero cómo entra la vida por el sacrificio que hizo Jesús en la Exacto. cruz. Y en el versículo 19 de este capítulo 5, específicamente dice, porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores. Así es. También por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Así es. Podemos decir que el pecado, como dice Juan Calvino, es la infección que corrompe a toda la humanidad, o que va corrompiendo toda la humanidad, que es parte de la humanidad en sí desde Adán. Es decir, que desde Adán tenemos cargando ese peso del pecado, venimos desde allá trayéndolo. O sea, que todo el que nace, todo el que está vivo, es pecador. Y no es pecador porque comete pecado, sino porque es en sí pecador, o sea, nace con el pecado. Así es. Esa es una frase que estaba anotando. Dice, no somos pecadores porque pecamos, más bien pecamos porque somos pecadores. Exacto. O sea, nosotros siempre vamos a tener esa inclinación a lo malo, a lo que deshonra a Dios, porque somos pecadores. Así es. No es que la acción nos hace pecadores, sino que nacimos en la condición de pecado porque nacimos separados de Dios a causa del primer hombre, como establece la palabra del Señor. Esta es la primera mala noticia que le queremos presentar. Exacto. Somos pecadores. No estamos hablando exceptuando a Dalvin y a Joana, no. Todos somos pecadores porque nacimos en esa Así condición. es. Por causa del pecado que conocemos, que siempre tenemos que dirigirnos al Génesis, que es el origen de todas las cosas, y de donde han resultado las Exacto. consecuencias del pecado. El punto que uno me gusta, porque realmente es así, y es que nosotros somos enemigos de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo si yo creo en Dios? Yo creo que el Sí. Señor existe. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando hablamos de que somos enemigos de Dios, es que el hombre en el Génesis se resistió a obedecer a lo que el Exacto. Señor había dicho. Desvió esa verdad, eso que le había entregado, por la mentira que le presentó el enemigo. Entonces, en esa misma manera, él dijo, tú y yo somos enemigos ya, Exacto. directamente. Por eso vemos que el hombre tiene que salir del huerto del Edén, porque Exactamente. se separa de Dios. O sea, Exactamente. literalmente dice tú por tu lado y yo por el mío. Exacto. Y me gusta porque cuando vemos esta relación, algunas personas quieren llevar lo que Dios es amor, pero también dice, por ejemplo, en Salmos 7:11, Dios es el que juzga, Dios es el juez justo, y Dios está airado todos los días contra el impío. Es Así decir, es. que la transgresión que cometió el hombre hizo que se rompiera esa relación del hombre con Dios, y por lo tanto la relación entre el hombre y Dios no es una relación pacífica, sino que es de enemistad constante. El hombre nunca va a querer acercarse a Dios, o nunca va a poder por su pecado, y Dios es un Dios tan justo que no va a permitir que el pecador se acerque por su pecado también. Al final, es como indica la palabra de Dios, Él nos escoge a nosotros. Exacto. Porque Él
por su justicia, como tú bien hablabas. Es una de los atributos de Dios, que es justo. Y Él elige a sus santos. Así es. Y Él llama a sus santos a que vengan a pertenecer al cuerpo de Cristo. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice: en otros tiempos, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Qué pasa? Nuestras acciones, nuestra manera de vivir que aleja de Dios, porque ustedes sabemos nosotros que Dios y el pecado, como que el agua y el aceite, Exacto, no van ligados. El Señor es santo, habita en la santidad, nos hace santo cuando nos acercamos a Él. Entonces, por nuestras malas acciones, por nuestra mala manera de vivir, porque tenemos que verlo desde un punto, Darwin. Desde pequeño son niños inocentes, pero a un niño tú no le enseñas a mentir. No. Tú no le enseñas a esconder los juguetes y a decir yo no fui. Exacto. Son cosas que vienen naciendo, que nacen en nosotros, que va de continuo, y el padre tiene que instruir al hijo para que haga lo correcto. Por la naturaleza caída del hombre, que viene Exactamente. atada al pecado desde que nació. Desde su padre y su madre viene el pecado. O sea, dos pecadores que tienen a un niño que trae al mundo el pecado de Adán. Exactamente, y por eso es que esa condición nos hace necesitar el Evangelio. Es que el Evangelio viene siendo como ese padre que nos corrige de nuestra antigua manera de vivir. Exacto. Eso hace el Evangelio, que nos corrige cómo nosotros actuábamos. Un punto importante también es que nuestro pecado merece muerte y condenación. Exacto. Ustedes saben que dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y merecíamos la muerte, porque esa era nuestra condición. Entonces, esta es otra mala noticia. La acción, llevar a cabo el pecado, eso merece que tú seas condenado. Exacto. Entonces, ahí entra Cristo. Que es el que interviene por nosotros. Exactamente, que esa condenación que teníamos, que cargábamos, la lleva a su cuenta y dice: ha sido saldado, esta cuenta ha sido saldada, no puede ser condenado. Y me encanta cómo lo resume Romanos, porque dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, Así la es. paga de nuestro pecado, tanto intrínseco como el que cometemos diariamente, debería ser la muerte. Pero el regalo, que es la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí Así es que es. entra nuestro Señor Jesucristo con, obviamente, las buenas noticias. Él entra como así como en un escenario: wow, vine a salvar, vine a arreglar, vine a reconciliar esa condición, porque es que al Dios que nosotros le servimos es un Dios tan amoroso que no quiere que nosotros perezcamos. Exacto. Por eso crea este plan perfecto de salvación para nosotros, sabiendo cuál es nuestra condición. Otra mala noticia, que a veces erramos en esta condición, es que usted y yo, amado amigo, hermano, no nos podemos salvar solo por cualquier cosa que nosotros entendamos o por cualquier obra que queramos hacer para recibir la salvación. Todo viene por gracia, y lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, dice: en otros tiempos estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos vivíamos con ellos, impulsados por nuestros deseos y pecaminosos, Exacto. siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Otras versiones dicen hijos de ira. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia han sido salvados. Exacto. Esto es como ese cuando tú vienes muy caluroso de la calle, que recibes como esa agua fría, esa que te refresca. Eso Así hace es. la palabra del Señor, que me gusta esta carta que inicia: en otros tiempos ustedes hacían Exacto. esto, ustedes estaban muertos, estaban alejados de Dios, pero por la gracia del Señor, en su condición, aún ustedes estando muertos, Él nos dio vida. Usted y yo estábamos muertos en nuestros deseos, porque a veces hablamos de que ser cristiano es como una atadura. No, es la verdadera libertad, porque ahora servimos al Señor. Exacto. Entonces, en el mundo estábamos esclavizados a cumplir
como dice la palabra del Señor, vivías conforme a los deseos de este mundo, bajo el poder, el dominio del mundo y al que dirige a este mundo, Exacto. que es Satanás. Y esto es lo que habla la palabra del Señor, que ahora hemos sido salvados por gracia. Es interesante, me gusta que como hay muchas personas que piensan, o hemos escuchado mucho la frase que dice, yo me puedo ganar el cielo haciendo esto. Las personas que tal vez no conocen a Cristo la repiten mucho, pero el punto clave de todo esto es que me gusta como lo dice Romanos 8:8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esa cita así mismo la tenía aquí. O sea, es imposible que una persona que está en su delito y su pecado, a menos que el mismo Padre lo traiga, sea justificado, o sea, sea visto como justo por más obras que realice. Y esto me lleva a pensar a una frase que va con la mala noticia anterior, que es una frase, la frase dice más o menos, ¿cómo una persona tan pecadora y tan dañada puede hacer algo para acercarse a un Dios tan justo y tan poderoso? O sea, no hay forma alguna, a menos que sea por ese Dios de su gracia, que es ahí el papel donde entra. Nosotros íbamos a estar condenados por nuestro pecado, teníamos como condenación la muerte, pero por medio de esa gracia que es dada a través de Cristo Jesús tenemos vida, porque estábamos muertos y mediante Cristo entonces tenemos nueva vida en Él. Exactamente, y puntualizando estas malas noticias, a medida que leemos la palabra, detrás de esas malas noticias vemos las las buenas noticias que presenta la palabra del Señor, y eso es el punto, de que entendamos que nuestra condición, que no podemos hacer nada para ganarnos, por así decirlo, el cielo, porque sabemos que el cielo ni se gana ni se merece, simplemente es una dádiva, es decir, un regalo que el Señor nos da, no porque seamos buenos, no porque tal vez seamos muy elocuentes o porque nos vistamos muy bien o que hagamos las cosas correctamente. O hagamos acciones humanas como dar a los pobres o comida. Exactamente, ayudar diariamente al que lo necesita, no es simplemente por gracia, porque la condición que usted tenía de la naturaleza pecaminosa la tenía usted, la tenía yo, la teníamos todo, no era de que por escala, no, es la misma condición. Y la palabra del Señor nos lo demuestra. También dice en el libro de Romanos 5, yo me he quedado en el capítulo 5 porque es muy rico estudiar este capítulo, que el versículo 6 que dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Exacto. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí todavía no estaba el plan completo, sino que estábamos en la condición, todos en la condición de pecado. Y Cristo muere en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundante. Exacto. Y lo hizo por el amor que tiene la humanidad. Así es. Porque es que Dios es un Dios de amor, es uno de sus atributos, es justo. Dios preparó todo para que hoy usted y yo pudiéramos conocer este evangelio. Saber esta mala noticia, saber esta condición, nos trae una responsabilidad y es llevar el evangelio de la forma correcta, como establece la palabra del Señor. Esto no es un asunto, yo creo que lo que hemos mencionado, Dalvin, el día de hoy, no es un asunto para que nos emocionemos o para que salgamos muy efusivos, sino para que a medida que estudiamos la palabra seamos confrontados, analicemos por qué tal vez yo tengo esa actitud, si yo no sé, desconozco de dónde es el origen, es la naturaleza pecaminosa. La palabra del Señor nos lo muestra, que si venimos a Cristo, estudiamos su palabra, conocemos el evangelio y sobre todo dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos controle, nos domine de manera completa, esas actitudes de nuestra antigua manera de vivir ya no reinen, no imperen en nuestra vida, porque vamos y estaremos siempre inclinados al mal. Lo único que pecadores arrepentidos ya no tenemos el dominio del pecado en nuestra vida, porque obviamente faltamos, pero no es el dominio que está en nuestra vida del pecado, que el rey del mundo
no es el que domina nuestra vida, sino Dios, su Espíritu Santo. Que me gusta que cuando Cristo entra en escena a predicar de la vida pública, Él anunciaba el reino de Dios se ha acercado. O sea, y cuando Él muere para darnos vida y es crucificado y resucita y posa al lado de nuestro Señor en el cielo, es cuando nos damos cuenta que entra en escena el verdadero rey, es el que no reina sobre este mundo, sino que reina sobre su iglesia. Y eso es lo que somos llamados a anunciar, el evangelio, las buenas noticias, el anuncio de que el rey, el verdadero rey, está en su reino y nos está llamando. Y me gustaría contrastar de forma rápida lo que hemos hablado, que es, por ejemplo, que somos pecadores desde que nacemos. Sí. Cristo nunca tuvo pecado ni conoció pecado porque Él no nació de hombre y de mujer, sino que del Espíritu Santo por medio de María. Exacto. De esa forma fue que se encarnó. Podemos verlo en Mateo 1:23. Que el pecado nos separa de Dios. Podemos ver como incluso en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Es decir, mediante ese Redentor que es uno con el Padre, es que nosotros tenemos entrada al Padre. Así es. Y por último, la muerte ya no tiene poder sobre Cristo porque Él venció la muerte. Así Me gusta es. como lo dice Juan 1:2, donde aquí habla sobre que Cristo murió en propiciación de nuestros pecados y a Él se le entregó las llaves del Hades. Entonces la muerte sobre nosotros ya no tiene poder y ese vendría siendo la única excepción a toda la regla Claro. de todo eso y el único por el cual tenemos vida eterna, que es por medio de Cristo. Exactamente. Como dice la palabra de Dios, cualquiera puede morir por un solo justo, pero Cristo murió por todos. Exacto. Para que recibiéramos salvación mediante Él. Y esa es la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. De hecho, esta es la vida que se nos apunta a nosotros cuando Dios nos ve, es la vida de Cristo que ve en nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros ser ejemplo en esta tierra para que el mundo crea que Cristo es el camino, es la verdad. Él lo es, pero nosotros como creyentes estamos llamados a que el mundo nos vea y crea Así que es. le hay, que es Cristo, que es ese Cristo resucitado que nosotros predicamos. Lamentablemente le presentamos malas noticias, pero por el lado positivo le presentamos a ese Salvador, a ese que vino, dio su vida por entero, vivió, murió y resucitó y sobre todo fue al cielo, para que hoy usted y yo contáramos con este evangelio, con este regalo tan grande que nos brinda, el evangelio nos brinda la salvación, porque no es un asunto solamente de escucharlo, sino de creerlo, Exacto. de creer vamos a decir, estos eventos que el Señor hizo para que usted y yo tuviéramos salvación. Y no solo eso, hacer un cambio totalmente de vida. Cuando uno Exactamente. conoce cuando uno ya entiende que estaba corrompido en el pecado, las malas noticias, Sí. y ahora ve las buenas noticias, dice, ok, hay que hacer un cambio. O sea, Exactamente. y Cristo murió y el Evangelio es no solamente su muerte y resurrección, sino también su vida. Claro. Entonces, la vida de Cristo es pasada a nosotros. Por lo Exactamente. tanto, ya todo lo que hemos anunciado de la mala noticia pasa a ser buena noticia porque la tenemos en Cristo. Es Así decir, es. que es necesario conocer lo malo que estábamos, la maldad en la que estábamos, el pecado, para entender cómo Cristo ahora sustituye todo eso por su vida sin pecado, una vida Así completamente pura y sin mancha. Es decir, eso es lo que se llama la justificación, por el medio en que Dios nos ve a través de Cristo. Es decir, es quitado nuestra mancha, nuestra vida de pecado, nuestra mala noticia, y se nos da la buena noticia que es la vida de Cristo. Y sobre todo hacernos la pregunta, ¿yo merecía esto? No, No. por gracia, misericordia del Señor, para que usted venga a formar o para que nosotros vengamos a formar parte del cuerpo de Cristo, porque Él nos ama. Esa es la conclusión de todo, nos ama y necesita que nosotros entendamos su evangelio y sobre todo vivamos de acuerdo a su palabra. Le presentamos esta mala noticia al junto de una gran, maravillosa noticia, que es la que nos da la salvación, que es la que nos da la vida, y es el evangelio. Y entienda, usted no es bueno. Las cosas que hay en usted no son buenas porque nuestra naturaleza es de pecado, nuestra condición es pecado. Venimos a pertenecer a Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo y necesitamos seguir siendo santificados porque esa no es una continuamente. transformación de yo creo y ya mañana
mi vida cambió, no. Siempre la palabra de Dios nos hace un llamado a la pasada antigua manera de vivir. Ahora vivan de acuerdo al nuevo hombre que establece la palabra del Señor. Y ha sido un placer para nosotros compartir este tema con ustedes el día de hoy, esperando que sea de edificación. Investigue, vuelva y lea la palabra del Señor, conozca, vaya a las profundas escrituras para que pueda conocer y seguir creciendo en el conocimiento de la verdad que son las escrituras. Para su hermana y amiga Joana Ulises, ha sido un placer. Para Delvin Carrasco ha sido un placer. Nos vemos en otro programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.